Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el primer tema de la materia. El tema es un repaso a señales y sistemas de comunicación, temas que ustedes ya han visto en materias anteriores como señales y sistemas, procesamiento de señales y sistemas, interpretación creo que se llama, después sistema de comunicación 1 y 2. Lo que se va a ver en este tema es el concepto de señales, de frecuencia, qué son las modulaciones analógicas digitales, sistema de telecomunicación, utilización de unidades logarítmicas, líneas de transmisión y antenas, duplexación, técnicas de multiplexación, técnicas de acceso múltiple al medio compartido. También vamos a ver acceso múltiple al medio en redes inalámbricas y redes de transporte y acceso. Bien, ¿qué es una señal? ¿Cuál es el concepto de una señal? Una señal es un fenómeno físico que contiene información en forma de un patrón de variaciones que se representa de alguna forma determinada. Fíjense, es un fenómeno físico que contiene información en forma de un patrón. Por ejemplo, si es que usted ve que alguien da pasos más largos con una pierna que con la otra, ¿de qué señala eso? ¿De qué creen que es señal? Que alguien dé pasos más cortos con una pierna y pasos más largos con la otra pierna. Que tiene las piernas desiguales. Que tienen las piernas desiguales, ¿no? Eso ya es una información que nos da. Entonces, hay un patrón en una señal de un fenómeno físico que contiene información. En los sistemas de comunicaciones, la forma de onda recibida es usualmente dividida en la parte deseada que contiene la información o señal y la parte residual o indeseada llamada ruido. Una señal no es perfecta en medio inalámbrico y hay una parte que nosotros sí la consideramos que viene a ser la señal en sí, la información, y otra parte indeseada que se llama ruido. Ese ruido siempre está presente en la señal, puede llegar a un cierto nivel que ya haga que sea inentendible la señal. Una señal se define formalmente como una función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Fíjense, una señal se puede representar o definir como una función matemática que tiene una o más variables que transporta información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Por ejemplo, la voz produce una señal auditiva. El hecho de que la luz se refleje en las diferentes superficies nos da también señal que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, pues nosotros utilizamos señales electromagnéticas que no se ven, pero están presentes en el medio físico de forma inalámbrica. Cuando la función depende de una sola variable, se dice que la señal es unidimensional. Por ejemplo, la voz humana depende de una sola variable y es unidimensional, cuya amplitud varía con el tiempo. Varía la amplitud de la voz con el tiempo, dependiendo de la palabra hablada y de quién la pronuncia. Cuando la función depende de dos a más variables, se dice que es una señal multidimensional. Una imagen, por ejemplo, es una señal bidimensional, representando las coordenadas horizontales y verticales de las imágenes en dos dimensiones. Por ejemplo, una señal en 3D sería, una imagen 3D sería una señal tridimensional que tiene las dos coordenadas horizontal y vertical y aparte tiene la profundidad. Las señales se pueden clasificar de diferentes formas. Se pueden clasificar señales en tiempo continuo o señales en tiempo discreto, ¿no? Entonces, también podemos clasificar las señales en pares e impares. Pueden ser también señales periódicas como señales no periódicas, señales deterministas como señales aleatorias, señales de energía y señales de potencia. Bien, acá tenemos nosotros señales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Fíjense, la notación ya varía, ¿no? La señal en tiempo continuo se escribe x de t
y con la t entre paréntesis. La señal en tiempo discreto se escribe x de n con n entre corchete. Cuando es de tiempo continuo, en todo el intervalo de observación hay un valor para la señal. Este es el tiempo y la señal tiene un valor en cada instante de tiempo. En cambio, en tiempo discreto, solamente en un tiempo n sub t, que es derivado, que son múltiplos de n. Así va a tener, por ejemplo, esto puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, todos son múltiplos de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede ser menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, si es que son múltiplos de 2. Entonces n va a valer 0, más menos 1, más menos 2, etc. Entonces solamente los valores n de t, con t siendo un número entero, va a haber señal. Por ejemplo, entre estos dos valores no hay señal. En cambio aquí en todo el tiempo hay señal, por eso es continuo. En cambio este es discreto, ¿no? Solamente hay valores en determinados instantes. Bien, tenemos señales pares y señales impares. Señales pares, x de menos t es igual a x de t. Para todo x son simétricas en torno al eje vertical u origen del tiempo, ¿no? Ya tenemos el origen y es como si fuera un espejo, fíjense. Aquí se va abriendo mientras baja, aquí también se va abriendo mientras baja. Aquí va subiendo y aquí va subiendo. Ya. En cambio, señal impar, x de menos t es igual a menos x de t. Para todo t. Son antisimétricas, asimétricas en torno al origen del tiempo. Fíjense, si acá sube, aquí baja. Si acá sube, aquí baja. Si acá sube, aquí baja. ¿No? Es lo contrario. Es como si pusiéramos un espejo a lo transversal, ¿no? Para que dé un resultado similar. Bien, entonces en las señales pares, los valores de x positivos y negativos van a tener el mismo valor de y, si es que coinciden. En cambio, el valor de menos x comparado con el valor de y en una señal impar va a ser el valor de y el valor de menos y, ¿no? O sea, va a estar invertido. Mientras que un lado sube, el otro baja. En cambio, aquí los dos bajan o los dos suben según se alejen del eje vertical o origen del tiempo. Bien, tenemos también señales periódicas y señales aperiódicas. ¿Qué es una señal periódica? Es la que se utiliza como portadora en telecomunicaciones. Una señal periódica es una función que satisface la condición de x de t va a ser igual a x de t más t. Para todo t donde t es una constante positiva, es decir, por ejemplo, acá está el tiempo t, 2t, 3t, 4t, fíjense, es periódico. Cada cierto tiempo tiene la misma forma, ya sea subidas o bajadas de onda, ¿no? Aquí también tenemos una señal que es digital, tiene la misma forma cada tiempo t. El valor más pequeño de t, que cumple con la ecuación, se llama periodo fundamental de x de t. Define un ciclo completo de t. Su recíproco se denomina frecuencia, ¿no? O sea, el intervalo del periodo, que viene a ser el ciclo completo de t, t es periodo, se llama su recíproco, su inversa, se llama frecuencia y lo utilizamos bastante en comunicaciones, ¿no? Mientras más alta frecuencia, más información, pero menor distancia. Es fundamental de la señal periódica x de t. Describe la frecuencia de la señal periódica, se repite. Formalmente la frecuencia es 1 sobre t y como t el periodo de repetición de la forma de Oda se mide en unidades de tiempo como son el segundo, la inversa se mide en hercios o sus múltiplos, ¿no? Megahercios, gigahercios, etc. También los hercios, que un hercio es un ciclo por segundo. ¿A qué se llama un ciclo? A una forma periódica que se va a repetir. Ya, este de aquí, la frecuencia angular se mide en radianes por segundo y la frecuencia angular va a ser 2pi sobre t.
Cualquier señal x de t para la cual no haya un valor t de repetición, que no se cumpla esa condición, se llama señal aperiódica o señal no periódica. Ya cualquier otra señal que no sea periódica es aperiódica. Por ejemplo, aquí sube y acá, por ejemplo, en vez de hacer la misma subida, va a ser una bajada o va a ser una línea recta. Ahí ya no va a ser la misma, ya no va a ser señal periódica. Tenemos señales aleatorias y señales deterministas. Una señal determinista es similar a una señal periódica porque no hay incertidumbre con respecto a su valor en cualquier instante de tiempo. Siempre se va a saber cuánto va a valer esa señal. Pueden modelarse como funciones de tiempo completamente especificadas. En cambio, una señal aleatoria es aquella capturada del fenómeno físico natural, ¿no? Es aquella en la que hay incertidumbre antes de la ocurrencia real. Se puede ver como un grupo de señales, o sea, se puede descomponer, donde cada señal tenga su propia forma de onda, que se puede considerar determinista, como el ruido generado en la amplificación de recepción. Por ejemplo, podemos decir que si esta es una portadora, la portadora va a ser determinista siempre y aparte va a ser periódica. En cambio, la información, que en lo que nosotros generamos, va a ser aperiódica y no va a ser determinista, va a ser aleatoria, ¿no? Entonces todo esto se junta y se forma una señal que tiene una señal modulada que se transmite por el medio inalámbrico. Bien, acá tenemos cuáles son las señales de energía y de potencia. Una señal de energía es el límite del tiempo cuando tiende a infinito. Y va desde menos t medios, o sea, de la mitad del tiempo hasta la mitad del tiempo. ¿De qué? De x cuadrado de t diferencial de t. Esto es reemplazando el límite, infinito o menos infinito sobre 2, te sigue dando infinito, entonces va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de x al cuadrado de t diferencial de t. En cambio, la potencia es el límite cuando el tiempo tiende a infinito de 1 sobre el tiempo por la integral desde menos t medios hasta t medios de x al cuadrado t diferencial de t. Reemplazando infinito en los valores de t, nos da igual que va a ser 1 sobre t, 1 sobre el periodo, integral, perdón, de t medios negativo hasta t medios positivo de x al cuadrado de t diferencial de t. Fíjense acá, la energía es infinita, también la potencia está acotada en la mitad del periodo. Si nosotros vemos en lo que viene a ser señales de energía digital, va a ser la sumatoria de menos infinito hasta infinito de x al cuadrado de n, ¿no? Similar a esto. Y si hablamos de potencia, aquí va a ser igual, va a ser 1 sobre n, desde n igual a 0 hasta n menos 1. ¿Cuántos valores hay acá? Hay n valores. Lo mismo, desde menos t medio hasta t medio va a haber t valores, ¿no? De x al cuadrado de n, ¿no? Entonces son equivalentes. La parte analógica utiliza integrales y la parte digital utiliza sumatorias, ¿no? Que son cálculos algebraicos. Entonces esas son las señales de energía y de potencia. Bien, continuando, vamos a hablar. Las señales tienen una característica importante para nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, que viene a ser la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite por ciclo un fenómeno, ¿no? Entonces, mientras el ciclo sea más corto, la frecuencia va a ser mayor, por eso son inversos. La frecuencia mide el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en unidad de tiempo. Cualquier fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de materias que ustedes aprobadas por semestre tiene una determinada frecuencia, ¿no? Se mide con hercios
y es aquel suceso o fenómeno que se repite una vez por segundo. Ya, obviamente hercio es segundo, pero si hablamos, podríamos decir otras unidades, por ejemplo, si hablamos de milisegundos, estamos hablando de kilohercios. Si hablamos de microsegundos, estamos hablando de gigahercios, ¿no? Siempre se puede ver como lo contrario. La frecuencia, acá tenemos, ¿no? Si hay dos hercios, son 2 sucesos periodos por segundo. La frecuencia tiene una relación inversa con el tiempo que tarda un fenómeno en repetirse, que se llama periodo. La frecuencia es 1 sobre el periodo, es inverso. En telecomunicaciones se usa frecuencia asociada al concepto de onda electromagnética. En el caso de las comunicaciones radio, estas ondas transportan información por el aire y siempre llevan asociada un intervalo de frecuencia, ¿no? Entonces, la frecuencia está asociada a una onda electromagnética que transporta información por el aire y siempre tiene un intervalo de frecuencia. El intervalo de frecuencia, si nosotros restamos el límite superior menos el límite inferior, se llama ancho de banda, ¿no? Por si acaso. Bien, acá tenemos diferentes frecuencias, ¿no? Esta de acá tiene menor frecuencia y mayor periodo. Esta de acá tiene menor periodo y mayor frecuencia, es decir, más repeticiones por unidad de tiempo. Esta de acá tiene menor periodo todavía y más frecuencia. Y esta de aquí es una onda en el dominio de la frecuencia. Hemos convertido esta de acá y se ha vuelto esto de aquí, ¿no? En el mundo real, una señal no ocupa solo una frecuencia, sino que ocupa una serie de frecuencias componentes de la señal. A ese conjunto se llama espectro de la señal, ¿no? Ese conjunto de frecuencias se llama espectro de la señal. El conjunto de frecuencias es el espectro de la señal. La diferencia entre la frecuencia superior contra la frecuencia inferior es lo que se llama ancho de banda, ¿ya? Y el conjunto de frecuencias es el espectro de la señal. Tenemos frecuencias utilizadas en comunicaciones. La información se genera en una banda base. Se llama base porque es la banda original, la banda básica, y es la información que viaja en baja frecuencia. La portadora es un tono puro en alta frecuencia, es decir, por ejemplo, si decimos Wi-Fi 2,4 GHz, estamos hablando de una onda perfecta de 2,4 GHz, que después se va a modificar con la información que está en banda base y que se lo va a juntar. Y esa señal que junta las dos anteriores se llama señal modulada, que es la información en alta frecuencia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la voz humana, cómo es lo que se está hablando en tiempo. Fíjense, la frecuencia humana está hablando en los kilohercios. Entonces son milisegundos que se tarda. Y si lo llevamos a frecuencia, estaríamos hablando de kilohercios, ¿no? Bien, acá tenemos eso. Aquí está entre los 1500 y 2500. Bien, ahora tenemos el concepto de ancho de banda, que viene a ser del intervalo de frecuencia que tiene esta señal, que tiene energía significativa. ¿Por qué dice energía significativa? Porque todos los sistemas de telecomunicaciones pueden tener energías que no son significativas, lóbulos secundarios de transmisión, etcétera, que no sirven que no aportan información. Entonces, eso lo consideramos con un filtro paso banda, consideramos la señal significativa, ¿no? La energía significativa de la señal. Entonces, el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia superior y la frecuencia inferior de un sistema de comunicación. Las señales utilizadas en comunicaciones pueden ser de paso bajo o paso banda. Las señales de paso bajo son señales que están cercanos al cero, ¿no? En su frecuencia. Su espectro está entre el cero y un valor distinto. En general podemos decir que son las señales reales que queremos transmitir, voz, video, etc., antes de ser transformadas para ser transmitidas. Entonces las señales paso bajo son las que nosotros
las señales naturales, ¿no? Analógicas que hay en el mundo. Las señales paso banda son aquellas que están centradas alrededor de una frecuencia distinta de cero. Por ejemplo, la señal modulada de 2 kHz era paso banda. En general son señales que han sido transformadas, moduladas para su transmisión y normalmente van a estar en kilohercios, megahercios, gigahercios y todo lo que se invente en un futuro, ¿no? Aquí tenemos el espectro electromagnético, el espectro radioeléctrico. Tenemos acá diferentes señales, ¿no? Desde muy baja frecuencia hasta frecuencias extra altas, ¿no? Y acá tenemos su uso de cada una frecuencia, ¿no? Mientras más baja tenemos navegación aérea y marítima. ¿Por qué utilizan bandas de baja frecuencia? Porque estas señales pueden cubrir todo el mundo. Son el tamaño de la onda. Mientras la frecuencia sea más chica, la longitud de onda va a ser mayor. Fíjense, son 100 o 10 kilómetros de onda. Entonces llega a todo el mundo, prácticamente, una señal en muy baja frecuencia. Frecuencia en baja frecuencia, o LF, está entre los 30 y los 300 kilohercios. De tamaño está entre los 10 y 1 kilómetro. Son ondas kilométricas y sirve para navegación, comunicaciones en radio AM. Frecuencia media estamos entre los 300 y los 3000 kHz. Ya estamos hablando de 3 GHz Wi-Fi. Su longitud de onda son de los 1000 a los 100 metros. Son ondas hectómetras y tenemos que se utiliza para radiodifusión, para telefonía. Frecuencias altas, estamos hablando de los 3 a los 30 megahercios. Estamos hablando de ondas decamétricas de los 100 a los 10 metros y se utiliza para radiofrecuencia, radio FM, televisión, telefonía, etc. ¿No? Por si acaso este de aquí, estos 3000 kilohercios son 3 megahercios, ¿no? Todavía estamos en el espectro de las ondas de radio. VHF, frecuencias muy altas de los 30 a los 300 megahercios. Estamos hablando de ondas de 10 a 1 metro, o sea, son más chiquitas. Son ondas métricas y son para televisión, radiodifusión, FM comercial. En los años 90 eran las ondas más utilizadas, esas ondas VHF. UHF son frecuencias ultra altas. Estamos hablando de los 300 a los 3000 megahercios. Ya estamos entrando ahí recién ya estamos entrando al mundo de los datos. Estas UHF tienen tamaños de los 1000 a los 100 milímetros, es decir, de 1 milímetro a 0.1 milímetro. Son ondas decímetra y sirven para televisión, satélite, navegación por radar, etc. Tenemos frecuencias super altas, SHF, de los 3 a los 30 gigas. Su longitud de onda son de 100 a 10 milímetros. Se consideran ondas centímetras porque serían más o menos desde los 10 hasta los 1 centímetro. Comunicaciones por satélite, radar son sus aplicaciones. Tenemos también frecuencias extra altas, EHF, de los 30 a los 300 GHz. Estas son frecuencias que se está experimentando recién. Su tamaño es de los 10 a 1 milímetro, son ondas milimétricas, son pequeñitas. Y su uso son comunicaciones por satélite, radares, etc. Bien, acá hay algunos conceptos que se preguntan a veces, inclusive en los exámenes de grado, para ver si tienen claro, ¿no?, la diferencia de los conceptos. Tenemos que es banda ancha. Banda ancha es un nombre comercial de sistemas de comunicaciones que tienen un gran ancho de banda. Entre ellos tenemos Wi-Fi, ADSL, cable modem, etc. Significa que tengo mucho ancho de banda, banda ancha. Y es un nombre comercial porque cuando dicen no tengo comunicación por banda ancha, entonces se imaginan que se tiene una gran cantidad de ancho de banda y por lo tanto pueden transmitir mucha información, pueden ver películas y cosas pesadas, ¿no?
El ancho de banda, en cambio, nos da información de cuánta información se puede transmitir y, por lo tanto, la velocidad de los enlaces. ¿No? Un ancho de banda nos da la diferencia de frecuencia y mientras más frecuencia yo tengo, voy a poder transmitir más información. Obviamente, eso hace que sea mayor velocidad, porque si a usted le preguntan, ¿no? ¿Qué tan rápido es irse de los módulos al Chiriguano? Y si le dicen, ¿no? Todo el curso, que son 40 personas, y si le dicen se van a ir en taxi o se van a ir en un autobús, entonces va a ser más rápido si se van en autobús porque puede caber más datos, ¿no? Entonces no significa que el auto vaya más rápido el autobús que el taxi, pero va a ser más rápido transportarlo a ustedes porque tiene mayor capacidad. Entonces el ancho de banda está relacionada con la velocidad porque mientras más capacidad, más cantidad de frecuencia, pues va a transmitir más datos. Ojo que hay otro factor que es la modulación, que también puede hacer que un sistema de mayor ancho de banda transmita más lento que un sistema de menor ancho de banda por la modulación de la señal. El espectro radioeléctrico no es infinito, es un sistema, es un recurso natural finito. Debido a la saturación mayor de las frecuencias más utilizadas, siempre se está utilizando un sistema de frecuencia portadora cada vez mayor. Piense que los primeros sistemas de comunicaciones inalámbricos, las comunicaciones aéreas o marítimas, utilizaban frecuencias super bajas. Después AM ya utilizaba frecuencia baja, FM frecuencia alta frecuencia y después los datos ultra alta frecuencia, etc., ¿no? Entonces siempre, como se van saturando los sistemas de menor frecuencia, siempre se va a ocupar sistemas de mayor frecuencia porque ya los otros no están libres. Aunque hay una idea de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que pueda irse liberando los sistemas que ya no se utilicen. Pero eso es difícil, ¿no? Porque siempre hay gente que utiliza los sistemas más antiguos. Bien, entonces tenemos acá que el espectro electromagnético es un recurso natural limitado cuya administración depende de una autoridad estatal. En el caso de Bolivia se llama la Administradora de Transporte de Telecomunicaciones, la ATT. Pero en el caso del mundo, quien da esas regulaciones, no son regulaciones, si son estandarizaciones de los diferentes sistemas de comunicaciones, diciendo que tal que este sistema de comunicación le pertenece a esta banda de frecuencia, se llama la ITU, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero se administra a nivel estatal por la ATT, ¿no? En el caso de Bolivia, cada país va a tener una administradora diferente. Bien, ¿qué significa las modulaciones analógicas y digitales? ¿Qué significa modular? Otra cosa que se hace con la frecuencia son modulaciones. Modular es modificar las características de una señal portadora, un tono de frecuencia elevada, un tono de frecuencia puro, como se dijo, para transportar información contenida en otra señal en banda base, ¿no? Entonces, tenemos más o menos una portadora que tiene una onda perfecta, digamos. Tenemos la información que está en banda base. Todo eso pasa por un equipo modulador y obtenemos la señal modulada, que viene a ser la portadora modificada con la información, ¿no?, que se ha producido. Ese es el concepto o proceso de modulación de señal. Entonces tenemos eso. Tenemos acá la portadora, que es un tono puro sinusoidal. Tenemos la información y el resultado es la señal modulada, que es la que viaja por el espectro radioeléctrico, por el sistema de telecomunicaciones, que tiene la información generada por los usuarios, pero está en la frecuencia que se puede transmitir y que no haya interferencia, ¿no? Una alta frecuencia. Porque si transmitimos en esta frecuencia,
no va a pasar nada. Las principales ventajas de utilizar modulación para transmitir señales por aire son adaptar la señal y aprovechamiento del espectro, ¿no? Entonces, cada vez se aprovecha más el espectro radioeléctrico utilizando frecuencias mayores, frecuencias más altas, y también se hace la adaptación de la señal. Tenemos diferentes tipos de modulaciones, tenemos modulaciones analógicas y tenemos también modulaciones digitales. Modulaciones analógicas se hacen señales analógicas y modulaciones digitales se utilizan señales digitales para hacerlo. Tenemos una modulación analógica. Esta es una señal en AM, en amplitud, ¿no? Y este es el parámetro M que me permite hacer la modificación de toda la onda pura, ¿no? Esta amplitud va a variar según este multiplicador. Por ejemplo, aquí tenemos una modulación del 30%, una modulación del 50% y acá una modulación del 80%, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad de la señal y esa variabilidad de la señal me determina una determinada información, ¿no? Si está muy grande la señal significa una A, si está más chica significa una B, etcétera, ¿no? Y acá hay una sobremodulación más del 100% y ya se empieza a salir de la onda, de la fase entendible, ¿no? AM es ineficiente porque gasta mucha potencia, pero es sencilla y llega más lejos, ¿no? Las radios AM cada vez están pasando a ser FM porque su sistema de transmisión gasta mucha energía eléctrica y nadie las escucha, ¿no? Entonces sale caro para mantenerla. Tenemos otras modulaciones lineales aparte de AM. Tenemos la doble banda lateral, la banda lateral única y la banda lateral vestigial, que son otras características aparte de AM como modulación lineal. Modulación lineal significa que se va a modificar una parte numérica, no una parte angular. Acá tenemos las modulaciones angulares. Las modulaciones angulares son en fase o en frecuencia, ¿no? Y ahí tenemos FM y PM, ¿no? Modulación en frecuencia y modulación en fase. Ambas modulaciones se pueden representar como A sub c, donde la amplitud es relativamente constante multiplicado por el coseno de delta sub i de t. ¿Qué es lo que se modifica acá? Si nosotros decimos la frecuencia, lo que vamos a modificar es tiempo. Y si decimos la fase, lo que vamos a modificar es el ángulo. Ambas son modificaciones angulares, ya son modulaciones angulares, porque el resultado de esto es que en el dibujo, en vez de que la señal, por ejemplo, si esta es mi señal original, ¿cómo sería una modulación en AM? Sería algo así, ¿no? ¿Cómo sería en FM? Sería así. ¿Cómo sería en PM? Sería así, ¿no? El uno modifica la amplitud, el otro modifica la frecuencia y el otro hace una inversión del ángulo, ¿no? De la fase. En este caso, en este caso y en este caso. Que son los valores negativos de la señal original. Bien. Entonces acá tenemos un ejemplo de la señal moduladora, ¿no? Y esta también es señal moduladora. Esta viene a ser la portadora pura. Y acá tenemos esto sería en fase, modulación en fase. Fíjense cómo se invierten los ángulos. Y esto sería en frecuencia, ¿no? Mientras más información haya, va a ser mayor frecuencia, ¿no? Mientras menos información haya, va a ser más lenta la frecuencia. Cambio en la fase, que es lo que pasa cuando cambia de positivo a negativo, te da la inversión del ángulo, ¿no? De la fase. Bien, ahora veamos lo que son las modulaciones digitales.
¿Cuál es su función de estas modulaciones digitales? Su función es convertir los bits en señales adecuadas para la transmisión. Para cada símbolo se elige un S sub m de t diferente de duración t del mismo periodo de tiempo. O sea, cada símbolo es un S de t. Si un símbolo son k bloques, existen m igual a 2 a la k símbolos diferentes que precisan 2 a la k señales diferentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo una emulación BPCK. BPCK significa binario en fase. Entonces, ahí si es binario, necesito 2 a la 1, porque 2 a la 1 es 2. Si yo tengo QPSK, que es una modulación cuaternaria, necesito 2 bits, ¿no? K es el valor de los bits que se necesitan, y 2 a la 2 van a ser 4 señales diferentes. Existe una correspondencia biunívoca entre cada elemento del alfabeto de símbolos y cada señal del alfabeto de señales, ¿no? Hay una equivalencia entre los símbolos y las señales. La gran ventaja de las modulaciones digitales es que son más robustas frente al ruido. ¿Ya? Se considera que la señal digital es más fuerte ante el ruido que la señal analógica. Y además permiten regenerar la señal con mayor calidad que las modulaciones analógicas. Es verdad que se permite una regeneración mejor porque es le afecta menos el ruido. Sin embargo, si es que nosotros tomamos una muestra analógica, una muestra digital en cassette, en un instante de tiempo la señal analógica va a tener mayor calidad. Pero en el caso de la transmisión, por pasar por diferentes medios de transmisión y equipos de comunicación, se va deteriorando la señal, y la señal analógica es más difícil de reconstruir que la señal digital. Porque como es en tiempo continuo, tiene más información. Aquí tenemos un ejemplo de una modulación QPSK. Por ejemplo, QPSK significa 4 estados, y para 4 estados necesito 2 a la K, es decir, 2 bits necesito. Y hay una equivalencia entre lo que viene a ser los bits con los símbolos. Por ejemplo, el 1, 1, el 3, significa un cuadrado superior. El 1, 0 significa triángulo descendente. El 0, 1 significa triángulo ascendente, y el 0, 0 significa plano, ¿no? Onda plana. Entonces, si yo quiero transmitir, tengo esa forma según estos símbolos, ¿no? Entonces tenemos acá que el alfabeto es el conjunto de símbolos que va a ir desde 1 hasta M. La familia de señales son los códigos de línea, los S sub M, que también van desde 1 hasta M. El tamaño del alfabeto va a ser la familia de señales, 2 a la K, donde K nosotros llevamos esto y lo inverso a la potenciación del logaritmo. Entonces obtenemos que, por ejemplo, si queremos 4 símbolos, logaritmo en base 2 de 4, 4 es 2 a la 2, el 2 sale adelante, logaritmo de la base es 1, y 2 por 1 es 2, ¿no? Entonces tengo que va a ser 2 la cantidad de bits que necesito. Número de símbolos señales transmitidos por unidad de tiempo se mide en baudio y es 1 sobre el periodo, ¿no? Acá nosotros no sabemos cuál es el periodo. Si nos dijeran, haríamos una división, ¿no? Y el número de bits transmitidos por unidad de tiempo, o sea, la velocidad, esto realmente es la velocidad, va a ser K sobre T, ¿ya? Donde T es el periodo y K es el número de símbolos, ¿no? Y es lo mismo que decir la velocidad de símbolo, que es 1 sobre T, multiplicado por K, para obtener los BPS, los bits por segundo. Este B está en baudio, en otras palabras estaría en hercios, y este K por B va a estar en bits por segundo. Aquí tenemos secuencia de señales y cómo cada una representa un determinado valor en un instante de tiempo t. Esta es una señal con poco ruido, siempre va a haber ruido, siempre va a estar presente. Y esta es una señal con mucho ruido que inclusive cuando acá ya toca la línea media se produce error en la transmisión porque no va a saber
el sistema lo va a pensar que es un valor positivo en vez de ser, perdón, va a pensar que es un valor negativo en vez de pensar que originalmente es un valor positivo. Tenemos modulaciones digitales en las comunicaciones de radio. Tenemos modulación digital en frecuencia, modulación digital en fase y modulación que combina ambas, que es la más utilizada, modulación en cuadratura, ¿no? Modulación por amplitud de cuadratura. Tenemos aquí en frecuencia, los datos son digitales, pero no se olviden que la señal que va a ser transmitida por el aire siempre va a ser analógica, ¿no? Porque no hay un medio real digital. Entonces tenemos acá los datos. Acá tenemos la portadora y donde coincide hay mayor frecuencia. Donde no coincide, no hay mayor frecuencia. Acá tenemos nosotros en fase y donde hay cero, ¿qué es lo que pasa? Esta es la portadora, la señal original. Esta es la señal moduladora, es decir, la información. Y donde hay cero se invierte la fase. Y donde hay uno se mantiene como es la portadora originalmente. Acá tenemos QAM. QAM es más complejo de entender porque es modulación en amplitud y cuadratura también. Entonces tenemos acá, que quiere decir que es en fase y amplitud, ¿no? Acá tenemos las ondas, que tiene dos portadoras, 90 grados separados cada uno, las ondas moduladoras y los resultados, ¿no? Más complejos de combinar esa información. Pero QAM nos da este gráfico también. Por ejemplo, aquí tenemos una señal BPSK. BPSK significa que hay dos posibles valores, por lo tanto 2 a la 1 es igual a 2 y eso va a ser el número de bits que se van a transmitir por cada símbolo de señal. QPSK significa que son 4 valores. 2 a la 4, perdón, 2 a la 2 es 4. Eso significa que se van a transmitir 2 bits, por eso es 0, 1, 0, 0, 1, 1 y 1, 0 por cada señal. Y tenemos acá 16 QAM, que significa 2 a la 4. 2 a la 4 es 16. Y significa que va a haber 16 posibles valores. Este seguro va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 1. Y así te va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1, ¿no? Y este va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, no, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1, ¿no? Si queremos darle un valor de 4 bits, ¿no? Entonces, tenemos que, ¿cuáles de estos creen que llegan más lejos? Este que llega más lejos porque si se mueve un poco, todavía el símbolo es entendible. Este ya si se mueve un poco ya es más difícil de entender y este se mueve un poquito nomás y ya produce interferencia de símbolos, interferencia intersimbólica y ya no se entiende la comunicación. Por lo tanto, mientras mayor sea tu alfabeto de modulación, tu distancia que puedes transmitir es menor, salvo que le apliques mayor energía eléctrica, es decir, mayor potencia para que no se muevan los electrones donde tienen que estar. Tanto las modulaciones en fase como en amplitud se pueden representar de forma unificada y sencilla. Para eso se utiliza una herramienta gráfica denominada constelación. Por ejemplo, en los equipos Ubiquiti que hay en la facultad, se puede ver la constelación. Se puede ver la constelación de la señal que ustedes están haciendo. El número de posibles señales que se obtiene en una modulación digital punto de la constelación se denomina orden de la constelación. Se llama M a ese orden de la constelación y va a ser
el número de bits que se transmite por cada símbolo, es decir, n va a ser igual al logaritmo en base 2 de m, ¿ya? Donde m viene a ser, por ejemplo, si queremos una QPSK va a ser 4, logaritmo en base 2 de 4 va a ser 2, y ese va a ser el número de bits que necesitas para poder transmitir cuatro posibles señales diferentes. Cada una de las señales dura un tiempo de símbolo, denominado T sub s. Cada tiempo de símbolo, por lo tanto, se transmiten n bits. Si transmitimos RDS, o sea, esa es la velocidad radio real de la transmisión, 1 sobre TS símbolos por segundo, estaremos transmitiendo. La velocidad en bits va a ser igual a la velocidad de los símbolos por n, donde n es la cantidad de bits necesarias para transmitir en una determinada orden de constelación. Y se llaman bits por segundo. Este R sub S simplemente se llama baudio o hercio, que se denomina tasa de bits. Esto se llama tasa de bits, esto es tasa de símbolo. Velocidad de bits o tasa de transmisión. Tenemos en comunicaciones digitales. En comunicaciones analógicas hay un error que se llama SNR, relación señal-ruido. Pero en comunicaciones digitales lo que hay es la probabilidad de error de bits. Es decir, por cada cuántos millones de bits hay un error, eso es lo que se calcula. Se llama BER o bit error radio o ratio de error de bits o tasa de error de bits. ¿En cuántos bits hay un error? Acá tenemos BPSK con un poco de ruido. Fíjense, todavía se entiende que estos son 0 y estos 1. BPSK con poco ruido, todavía se entiende que estos son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Estos son originalmente. Y ahora si tienen mucho ruido, fíjense, el BPSK todavía se entiende que estos son 0 y estos 1. En cambio, estos de aquí ya empiezan a hacer dudar, ¿no? ¿Qué son esos? 0, 0 son 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucho ruido y su modulación tiene un orden más alto que este. Mientras más alto sea el orden de la modulación, más difícil es entender, en el caso de que haya ruido, cuál era el valor que se quiso transmitir. Aquí tenemos nosotros qué tan cerca están dos símbolos de la constelación, ¿no? Entonces eso nos va a dar una relación. Pues debido al ruido pueden confundirse. Esta distancia depende de la potencia de transmisión y el orden de la constelación. Potencia de transmisión es darle más energía eléctrica, pero hay un tope legal porque puede ser dañino a la salud. Y el orden de la constelación es cuántos bits se transmiten por cada símbolo. Fíjense acá, esto viene a ser el bit error radio, es decir, la tasa de error de bits, y esto viene a ser la relación señal-ruido. Mientras la relación de la señal contra el ruido sea más alta, es decir, tengo una señal fuerte, en BPSK voy a tener una baja tasa de error de bits. En cambio, si mi relación señal contra el ruido es baja, es decir, mi ruido es alto, mi tasa de error va a ser alta también. Son prácticamente relación directa. Pero acá vemos otra cosa, que si la modulación en BPSK binario es más bajo los valores de los errores que si es cuaternario o si es que 8 valores posibles, ¿no? Si mientras más valores, si hubiera 16, 64, estaría más arriba la tasa de errores, tanto digitales, pues son las BER, como las analógicas, que son las SNR. Bien, y cuando nosotros hacemos modulaciones analógicas y digitales, hay un compromiso entre la velocidad y la probabilidad de error. Y esto pasa en todo, no solo en las comunicaciones, sino en todo en la vida. Por ejemplo, si a uno de ustedes yo lo pongo a correr, ¿cuál es la probabilidad de que se caigan? Si es que se trotan o si es que corren muy rápido, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se caigan si es que le pongo patines? Entonces, mientras más sea más rápido, ¿qué va a pasar? Pues va a haber más error, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí.
A medida que se aumenta el orden de la constelación, se aumenta la tasa de bits, por lo tanto la velocidad de transmisión. Existe un compromiso entre la velocidad de transmisión y la probabilidad de error. Para transmitir más en una SNR, se aumenta la velocidad de transmisión. Por lo tanto, el orden de la modulación y supone también que aumenta el bit error ratio, ¿no? La tasa de error de bits también aumenta acá. Ya, entonces, bien. Si se tiene demasiados errores, es mejor disminuir el orden de la constelación. En vez de transmitir en 16 QAM, usted trabaja en 8 PSK, en BPSK, no lo sé, ¿no? Si se tiene demasiados errores, es mejor disminuir el orden de la constelación y también se disminuirá la tasa de transmisión. Obviamente va a ser más lento, pero va a haber, lento pero seguro, como dicen, ¿no? Va a haber menos errores. La relación entre la VER y la SNR, la relación señal-ruido y la bit-error ratio, está dada por la siguiente expresión en unidades logarítmicas. La VER, o probabilidad de error, va a ser igual a E elevado a la menos SNR. Esto mismo, la representación. Bien, con eso acabaríamos la parte de lo que es señales, frecuencias y modulaciones. Ya les voy a subir algunas tareitas mañana a la plataforma para que la hagan hasta el lunes. ¿Tienen alguna consulta de esto, lo que se ha avanzado? Es un repaso, ¿no? Esto ya lo han visto ustedes en las materias anteriores. Esta clase la va a poner en su canal, ¿no, ingeniero? Claro, lo voy a poner. No sé cuándo porque todavía no tenemos ni auxiliares, pero sí se lo va a subir al canal. Bien, Ah, otra ok. consulta. Bien, bien, otra consulta. Bien, jóvenes, entonces con eso damos por concluida la clase de hoy día. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias.